En este trabajo he intentado reflejar cómo fue la vida tras la Guerra Civil Española. Ya que tengo la suerte de poder contar con mi abuela y mi abuelo paternos, he decidido hacer el trabajo sobre ambos. Creo que esto también ayuda a ver dos perspectivas y formas de vida totalmente distintas durante aquella época y entenderlo un poco mejor. La Guerra Civil acabó el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional liderado por Francisco Franco. Dejó un total de 150.000 muertos y más de 270.000 detenidos. La vida tras la guerra no fue fácil para nadie. El hambre y la pobreza se podía ver en todos los barrios y calles. La gente trabajaba mucho para conseguir salarios miserables, pero gracias a ese trabajo hoy podemos tener esta España tan maravillosa. María de la Encarnación Carmona. Nació en 1940 en el barrio de Madrid, Lavapiés. Este era un barrio pobre, de gente trabajadora y sin estudios. Estuvo viviendo allí durante los primeros años de su vida, pero más tarde se mudó a Chamberí, un barrio más alegre, bonito y de mejor público. Su padre fue sastre desde los 8 años y más adelante fue el sastre de militares, capitanes y soldados. Estuvo haciendo la mili durante 3 años y luego le tocó luchar en el bando republicano durante la Guerra Civil, en la que pasó 3 años de mucho miedo y horrores. Juan José Marín Gómez. Nació en 1934 en Chamberí. Fue un niño muy afortunado, ya que, aunque no pudo ir al colegio durante la guerra, su padre le enseñó en casa a leer y a escribir a los 4 años. Cuando la Guerra Civil acabó, en 1939, él tenía 5 años. Siendo ya adolescente, empezó a trabajar en el banco e hizo el servicio militar en el año 1955. Mi bisabuelo, el padre de mi abuela, fue con 18 años como voluntario a hacer el servicio militar. 3 años después, cuando él ya tenía 21 años, empezó la Guerra Civil. Él vivía en Madrid y por lo tanto le tocó luchar en el bando republicano, pese a que él no lo apoyaba. Durante la Guerra Civil Española, Madrid fue primera línea de frente y fue la primera gran ciudad en sufrir un bombardeo moderno. El 18 de octubre de 1936, las fuerzas nacionalistas dirigidas por Varela llegaron a las afueras de Madrid y en noviembre de 1936 se inició la Batalla de Madrid. La ofensiva final de la Guerra Civil Española fue la última operación bélica ejecutada por los mandos militares del bando sublevado contra la Segunda República Española a finales del mes de marzo de 1939, aprovechando la debilidad del bando republicano tras la derrota en la ofensiva de Cataluña y el triunfo del golpe de Estado del coronel Casado. Durante los 3 años que duró la guerra, pasó muchos miedos y calamidades. La guerra acabó el 1 de abril de 1939, dejando como victoriosos al bando nacional. Para muchos españoles, los primeros años de la posguerra se definiría como los años del hambre, del extraperlo, de la escasez de comida, enfermedades y del empeoramiento de las condiciones laborales. Cuando la guerra finalizó, mi bisabuelo conoció a su mujer. Ella era una mujer muy buena a la que tuve la suerte de conocer y que murió a los 102 años. Se consiguieron casar y 1 año después nació mi abuela. Con un poco de dinero que tenía, Romualdo se compró unas tijeras especiales, una plancha y una mesa para empezar a trabajar de sastre, pero le volvieron a llamar a filas y tuvo que hacer otra vez el servicio militar. Sus días se basaban en ir al cuartel y cuando salía del cuartel se ponía a trabajar, y así todos los días, prácticamente sin descansar. En aquel cuartel la situación era horrible, estaba todo lleno de pulgas y de chinches. La situación en España en aquellos momentos era de máxima pobreza. La gente pasaba mucha hambre y los precios por aquellos tiempos eran muy altos. Por eso, él tenía que robar la comida del cuartel para que su familia pudiera comer. Hasta que un día se desmayó en el cuartel. Finalmente, su jefe le firmó el alta y después de 3 años de servicio militar, guerra civil y otra vez la mili, pudo dejarle y dedicarse a la sastrería. En aquel momento existían unas cartillas de racionamiento que servía para que la gente pudiera comprar una barra de pan, algo de comida o tabaco. Pero en el momento en que aquellas cartillas acababan, la gente seguía teniendo la necesidad de comer, y por eso había personas que vendían de forma clandestina e ilegal. A esto se le llamaba extraperlo. Si las autoridades pillaban a alguna mujer haciendo esto, la rapaban el pelo al cero, para que así se supiera lo que hacían. En el caso de mi abuelo la situación también fue difícil, ya que a la gente le costaba mucho sobrevivir con el sueldo que los maridos recibían, y por eso los últimos días de la semana se pedían unos a otros dinero para poder comprar algo de comida.
Su familia no tuvo tanto problema en cuanto a la comida, ya que por suerte su padre trabajaba en Aranjuez, donde conseguía frutas y verduras como espárragos, pimientos, etc., que luego llevaba a casa para poder alimentar a su familia. Mi abuela empezó yendo a un colegio en el que solo había niñas. Allí hizo la primera comunión, momento que recuerda con gran emoción. A los pocos años se cambió a un colegio de monjas llamado Cristo Rey, que se encontraba en la calle Jordán. En aquel colegio aprendió a leer y a escribir, pero lo que más hacían era rezar. Por la mañana iban a misa, luego, antes de salir del colegio, iban a la vela y luego al rosario. Por último, fue a un colegio que se encontraba en la calle Santa Feliciana. Aquel colegio tenía 2 plantas, la primera para chicas y la segunda para chicos de diferentes edades. Mi abuelo fue en un inicio a un colegio de una sola planta, en la que se concentraban chicos desde los 5 hasta los 14 años. Cuando llegaban a esa edad, los niños dejaban el colegio para ponerse a trabajar de cualquier cosa, pero mi abuelo se cambió a los pocos años al colegio de los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Entraban a las 9 de la mañana, salían a la 1:30 de la tarde para comer y se volvían de 3:30 a 5:30. Al entrar a las 9 de la mañana formaban a todos los niños en filas y con el brazo levantado, haciendo el tradicional saludo fascista, cantaban el Cara al Sol, himno del franquismo, y las enseñanzas en aquel tiempo eran doctrinas franquistas. Este es un tema en el que se nota mucho la diferencia en la vida de un niño y una niña en aquella época. Mi abuelo y sus amigos se podían pasar horas y horas jugando en la calle porque no pasaba ningún coche y no había ningún peligro para ellos. En aquellos tiempos no había juguetes y los niños tenían que desarrollar objetos con los que jugar con los materiales que tuviesen. De un hueso de albaricoque lo pulíamos, lo limábamos y hacíamos una sortija. Te diré que con un hueso de melocotón también lo pulíamos, lo limpiábamos bien, lo dejábamos en madera original, aquel hueso, y hacíamos 3 o 4 agujeritos por los que soplábamos y resulta que aquel hueso se convertía en un pito. Cogíamos un corcho lo más grande posible y de aquel corcho le horadábamos con un clavo o una navajita, de manera que dejábamos un hueco lo más profundo posible en el corcho. Poníamos unas tiras de alfileres largos y con las manos cazábamos moscas para meterlas allí dentro y decir que estaban en la cárcel, que es lo que oíamos los niños decir, de que después de la guerra había mucha gente en la cárcel. Sin embargo, el caso de mi abuela es distinto. Las niñas en esos tiempos no se disfrazaban. Ella sí que tuvo muñecas con las que jugar, pero esto no quita que desde ya bien pequeña fregaba los platos y ayudaba a su padre a coser. Mientras que a mi abuelo le dejaban pasar horas y horas en la calle, a mi abuela solo le permitían dar una vuelta por la zona y tenía que estar en casa antes de que se cerrasen los portones. Los años más duros tras la guerra fueron pasando y gracias al trabajo de los españoles la sociedad creció. Las empresas con más de 500 empleados eran obligadas a construir viviendas para los empleados. Se crearon ciudades sindicales para que los trabajadores pudieran ir a pasar las vacaciones a diferentes lugares de España y vivió un proceso de desarrollo económico y crecimiento industrial sin precedentes, junto con un aumento drástico de la renta per cápita. Con el dinero que mi bisabuelo ganó con la sastrería, pudo comprarse una televisión, una radio y una nevera, entre otras cosas. Esto para ellos eran grandes lujos. Pasaron de no tener nada a tener mucho. Por ejemplo, en el edificio de mi abuela, su casa era la única con televisión, y cada vez que había un partido de fútbol o algún programa importante, todos los vecinos se bajaban a su casa y disfrutaban juntos. También se pudo comprar una moto y un coche. Esto fue posible gracias al duro trabajo durante muchos años de Romualdo, mi bisabuelo. Mi abuelo también comenzó a ganar su propio dinero cuando empezó a trabajar en el banco, donde trabajaría hasta su jubilación. La economía del país comenzó a prosperar y por fin la pobreza y hambruna comenzaba a desaparecer. La conclusión que sacó de este trabajo es que la posguerra fue una época de mucha pobreza en España, en la que se pasó hambre y las familias casi no tenían dinero. Sin el duro trabajo de los españoles, nunca hubiéramos conseguido llegar a tener una España como la que tenemos ahora.
También he podido apreciar dos formas distintas de vivir en aquella época y las diferencias de ser una chica o un chico en aquellos tiempos, por ejemplo, el colegio, los juegos o el empleo. Según me ha dicho mi abuelo, esa época no solo tuvo cosas malas, también se consiguió y se avanzó mucho, y con que no te salieses de esa ideología no ibas a tener problemas. Este trabajo me ha ayudado mucho a comprender cómo fue España durante la posguerra, pero con lo que verdaderamente me quedo es con las historias y vivencias que sin este trabajo no hubiera preguntado a mis abuelos.